Buenas noches, espero se encuentren muy bien. Buenas noches, profe. Buenas noches. Y igual, la clase de hoy, recordarles que la clase de hoy también va a ser de práctica. Igual vamos a practicar con exámenes viejos, con prácticas. Si pueden ver mi pantalla, Sí, ¿ok? Se encuentra la primera pregunta y dice, considere las siguientes afirmaciones. Y está la afirmación uno que dice, 6 a la 2 más 3 es igual a 15. Y después la segunda afirmación dice, 7 a la 3 es igual a 7 más 7 más 7. Entonces igual podemos hacer esto acá. Recordar que este 6 a la 2 se puede ver también como 6 por 6 más 3. Y sería 6 por 6, 36. Más 3. Y esto nos daría como resultado 39. Por lo tanto, la afirmación uno no es correcta, porque 39 es distinto de 15. Ahora bien, podemos hacer esta otra, que igual este 7 a la 3 se puede ver como 7 por 7 por 7. Y esto es distinto que 7 más 7 más 7. ¿Por qué? Porque aquí hacemos esta multiplicación. 7 por 7, 49. Y hacemos por 7. Esto es distinto de 7. 7 más 7, 14. Más 7 nos da 21. Después igual podemos hacer 49 por 7, que nos da 343. Y este 343 es distinto que 21. Por lo tanto, la segunda afirmación tampoco es correcta. ¿Alguna consulta sobre este ejercicio? Ahora sí, en este caso, ninguna es verdadera. ¿Qué sería la opción B? Ahora sí, vamos con la siguiente pregunta. Y dice, el resultado de 100 menos 40 dividido entre 5 por 2 corresponde a... Aquí siempre, esto es como un tipo de operación combinada. Y en las operaciones combinadas es necesario recordar lo que es el orden de prioridad de las operaciones. En este caso tenemos que el orden de prioridad van a ser potencias, si hay paréntesis, lo que está dentro del paréntesis, división, multiplicación, suma y resta. Pero en este caso tenemos una multiplicación y una división, que es esto de acá. En este caso vamos a tomar el orden de prioridad de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que primero vamos a hacer la división y después de hacer esta división vamos a hacer la multiplicación.
y después vamos a hacer el resto. Entonces hacemos 100 menos, sería 40 dividido entre 5, nos da como resultado 8. Entonces ponemos el 8 y todo esto, bueno, el 8 se está multiplicando por 2. Ahora sí, se hace. Se va a bajar el 100 igual y sería 8 por 2, 16. Y esto nos va a dar como resultado 84. ¿Qué es la opción C? ¿Alguna duda hasta el momento con respecto a esta pregunta? Ok, vamos con la siguiente. Esta igual es una operación combinada. Tenemos que hay una división, resta, y todo esto está a la 3. Pero siempre tenemos el orden de prioridad, va a ser lo que está, si hay paréntesis, lo que está dentro del paréntesis, en este caso sería lo que es la división, porque el orden de prioridad es multiplicación, división y luego suma y resta. Entonces vamos a hacer 6 dividido entre 2, nos da como resultado 3, menos 1, ese sí se va a conservar. Todo esto elevado a la 3. Ahora sí, 3 menos 1 nos da como resultado 2. Y el 2 está elevado a la 3. Y ahora este 2 se puede ver como 2 por 2 por 2. Y esto nos da como resultado 2 por 2, 4 por 2, 8. Por lo tanto, el resultado de hacer esta operación corresponde a 8, que sería la opción C. ¿Alguna pregunta, duda con respecto a este ejercicio? No, profe. Ok, vamos con el siguiente. Y dice, considere las siguientes proposiciones. La primera dice que 54 es múltiplo de 3. Y la segunda proposición dice, al descomponer completamente el número 26, uno de los factores primos es 3. Ok. Resulta que esta proposición es verdadera. ¿Por qué? Cuando en este caso podemos buscar dividir el 54 entre 3. Entonces, si dividimos este 54 entre 3 y nos da un número entero, que sería, por ejemplo, vamos a dividir este 54 lo vamos a dividir entre 3. Nos va a dar como resultado 18 y va a ser un número entero. Y en este caso, lo que son el 3 y el 8 son factores. Entonces, en este caso, el 54 sí es múltiplo tanto de 3 como de 8, de 18. Por lo tanto, la primera proposición es verdadera. Ahora sí, vamos con la segunda. Y dice, al descomponer completamente el número 26, uno de los factores primos es 13.
que vamos a descomponer el 26 en sus factores primos. Vamos a recordar los números primos, que son los más bajos: 2, 3, 5, 7, 11, 13. Y sigue. Pero vamos a recordar eso hasta el 13. Entonces resulta que el 26 es un número par. Entonces es divisible entre 2. Siempre tenemos que recordar que los números primos son aquellos que solo se pueden dividir entre uno y el mismo. Entonces vamos a dividir el 26 entre 2. Resulta que 26 entre 2 nos da como resultado 3. Y aquí podemos buscar cualquier número. El 2 no es divisible, el 13 no es divisible entre 2. 13 entre 3 tampoco se puede dividir. Tampoco se puede dividir entre 5 ni entre 11, porque no daría un número entero. Por lo tanto, entonces solo se podría dividir entre el mismo. Por lo tanto, y aquí tenemos los factores primos, que son 2 por 3, por 13. Y vemos que uno de los factores primos es el número 13. Por lo tanto, la proposición 2 también es verdadera. Por lo tanto, ellas son verdaderas ambas. ¿Qué es la opción A? ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Ok, vamos con los siguientes. Bueno, aquí les adjunté la tablita de números primos, que es, en este caso, los números primos son los que están en rojo: el 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Hasta, bueno, ahorita están los números del 1 al 100, que en este caso los primos serían, bueno, llegaría hasta el 97. Pero aquí está la tablita por si en algún momento la necesitan. Ahora sí dice la siguiente pregunta: ¿cuál de los siguientes números es divisible por 2, por 3 y por 7 simultáneamente? Ok, podemos revisar uno por uno. ¿21 es divisible entre 3 y entre 7 también? Porque 21 entre 3 da 7. Y 21 entre 7, 21 entre 7 da 3. Pero el 21 no es divisible entre 2 porque, por ejemplo, el 21 termina en un número impar. Entonces, ya no es divisible por 2 porque tenemos que recordar que los números divisibles entre 2 son aquellos números que terminan en número par, ya sean 0, 2, 0, 2, 4, 8, 6, 7. Entonces, incluso podemos revisar. Ah, ok, el 35. El 35 no es divisible entre 2. ¿Por qué? El 5 no es un número par. Ok, ahora sí, el 42. El 42 sí es un número par, termina en 2. Entonces, el 42 y es divisible entre 2. Entonces, 42 entre 2 nos da 21. 42 entre 3 da 14. Y 42 entre 7
da 6. Por lo tanto, el 42 es tanto divisible entre 2 como entre 3 y entre 7. Por lo tanto, la opción correcta sería la C. 42, que es divisible ya sea entre 2, 3 y 7, simultáneamente. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? No, profe. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Y dice, considere las siguientes proposiciones. El 39 es un número primo. Segunda, el 2 es un número compuesto. Ahora sí, ¿cómo nos vamos a dar cuenta si el 39 es un número primo? Nos vamos a ir a la tablita que está aquí arriba. Y resulta que aquí el 39 está aquí. Y resulta que no está pintado en rojo. No es un número primo, pero también lo podemos ver de esta manera. El 39 termina en 9 y el 9 se puede dividir entre 3. Y resulta que es este otro dígito es un 3. Entonces, se puede ver porque tanto 3 como 9 son múltiplos de 3. Y entonces el 39 se puede dividir entre 3. 39 entre 3 nos da como resultado 13. Entonces ya aquí encontramos por qué. Tenemos que recordar que los números primos son aquellos que solo son divisibles entre 1 y el mismo. Y ya encontramos aquí un contraejemplo, por ejemplo. Sí, porque el 39 se puede dividir entre 3 y nos da como resultado 13. Por lo tanto, esta es incorrecta. Ahora sí dice, la proposición 2, el 2 es un número compuesto. Y aquí podemos ver en la tablita que el 2 está en rojo y los que están en rojo son los números primos. Pero también podemos verlo de otra manera, que el 2 es un número que solo se puede dividir entre 1 y el mismo, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos tiene que dar números enteros. Entonces, el 2 lo dividimos entre 1 y nos va a dar 2. Y 2 entre 2 nos va a dar 1. Pero si lo dividimos el 2 entre 3, ya no nos daría un número entero. Ya entrarían lo que son decimales. Por lo tanto, esta otra proposición tampoco es correcta. Por lo tanto, de ellas son verdaderas, ninguna. ¿Qué es la opción B? ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Vamos con el siguiente. El problema dice lo siguiente. En un barrio hay 2 semáforos con luz intermitente, encendido e inmediato apagado de la luz que proyecta. Uno de ellos alumbra cada 4 segundos y el otro cada 6. Si en un momento dado ambos alumbran al mismo tiempo, entonces ¿cuántos segundos deben pasar para que vuelvan a alumbrar simultáneamente? En este caso lo que tenemos que encontrar es el mínimo común múltiplo entre 4 y 6. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Tanto 4 como 6 son divisibles entre 2. Entonces, vamos a dividirlos al mismo tiempo entre 2. Entonces, sería 4 entre 2, nos da como resultado 2. Luego, 6 entre 2 da como resultado 6. Luego de esto, lo que se hace, como ya llegan a números más bajitos, y decimos, ok,
2 y 3 son divisibles entre 2. Resulta que solo el 2. 2 y se puede dividir entre 2. El 3, ya entre 2, no se podría porque nos daría un número entero. Ya no nos daría un número entero, sería un número decimal. Por lo tanto, entonces hacemos la división de 4 entre 2, que nos daría como resultado 1. Siempre vamos a intentar, cuando estamos hablando del mínimo común múltiplo, vamos a intentar de llegar al 1. Ahora sí, el 3 se va a mantener, el 3 se va a bajar. Ahora bien, lo que se hace es multiplicar, ok, dividir. En este caso, 3 entre 3, porque ya 3 entre 1 no tiene sentido poner un 1. Y tenemos que recordar que también el 3 es un número primo, entonces el 3 solo se puede dividir entre 1 y el 3. Entonces, este lo vamos a dividir entre 3 y nos da como resultado 1. Ahora sí, lo que vamos a hacer es multiplicar los factores que obtuvimos al sacar el mínimo común múltiplo, los multiplicamos y nos da como resultado 12. Entonces, ¿cuántos segundos deben pasar para que vuelva a alumbrar simultáneamente, para que ellos dos vuelvan a, Normal, pues que ya me di todo eso yo. para que estos dos vuelvan a alumbrar simultáneamente? Sería 12. 12 segundos tendría que pasar, que sería la opción C. ¿Alguna duda, pregunta sobre este ejercicio? Vamos con el siguiente problema. Y dice, una escuela de fútbol tiene 30 estudiantes, 18 niños y 12 niñas. El entrenador requiere formar la mayor cantidad de grupos de trabajo de tal manera que en cada uno de ellos haya el mismo número de niños y el mismo número de niñas, y que no quede ningún estudiante sin grupo. ¿Cuántos grupos requiere formar el entrenador? Ahora aquí en este caso lo que vamos a utilizar es el máximo común divisor entre 12, entre 18 y 12. Es la siguiente forma. 18 y el 12. Ahora sí vamos a empezar por los números más bajos. 18 y 12 son múltiplos de 2. Entonces se pueden dividir entre 2. Y sería 18 entre 2 nos da como resultado 9. Y 12 entre 2 nos da como resultado 6. Luego podemos recordar que el 6 también es múltiplo de 2, pero el 9 no. Sin embargo, tanto el 9 como el 6 son múltiplos de 3. Entonces, podemos dividirlos entre 3. Nos daría como resultado 9 entre 3 daría 3 y 6 entre 3 nos daría como resultado 2. Podemos recordar la pregunta. ¿Cuántos grupos requiere formar el entrenador? Entonces, como nos pregunta cuántos grupos requiere formar el entrenador para que sea la misma cantidad tanto de niñas como de niños, hacemos esta multiplicación, que sería 2 por 3. Y este sería 2 por 3, sería 6. Por lo tanto, el entrenador tendría que realizar 6 grupos para que esto se cumpla. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? No, profe. Ok, vamos con el siguiente. Ahora sí, dice,
Una empresa cuenta con dos autobuses que realizan su carrera de la siguiente manera. El autobús A sale de la terminal cada 2 horas y el autobús B sale de la terminal cada 6 horas. Entonces, A cada 2 horas y el B cada 6 horas. Si los dos autobuses mencionados salen de la terminal un día a las 5 a.m., entonces, ¿cuál es la hora más próxima de ese día en la que vuelvan a coincidir dichos autobuses al salir de la terminal? En este caso, lo que tenemos que hacer es el máximo común divisor. Perdón, mínimo común múltiplo. Entonces, vamos a dividir entre 2. En este caso nos daría 2 es divisible entre 2, nos daría como resultado 1. 6 entre 2 nos daría como resultado 3. Ahora vamos a a dividir entre 3, porque 3 es un número primo que solo se puede dividir entre 1 y el mismo. Entonces ya llegamos a los unos. Ahora lo que se va a hacer es igual multiplicar estos dos números, que sería 2 por 3. Y hacemos 2 por 3 es 6. Ahora sí, vamos a 5, le sumamos 6. Entonces, 5 más 6 nos da como resultado 11. ¿Por qué? Porque los buses se van a encontrar después de las 5, 6 horas después. Se van a coincidir 6 horas después. Entonces, se encontrarían a las 11 a.m. Y en este caso sería la respuesta D. ¿Alguna pregunta, duda sobre este ejercicio, sobre este problema? Ok, vamos con el siguiente. Y dice, para responder los ítems 10, 11 y 12, considere la siguiente información. La siguiente tabla muestra las utilidades en moneda virtual registradas por 7 jugadores de cierto juego electrónico. Entonces, aquí nos dice que Lili tiene utilidad en una moneda virtual. Ok, tiene 400. Ana tiene menos 500. Axa, 0. Ruth tiene 200. Dana tiene menos 300. Edith, menos 100. Y María, 100. Ahora sí dice. La pregunta 10, el ítem 10. Dice, considere las siguientes proposiciones. La utilidad obtenida por Edith es igual a la obtenida por María. Ahora bien, nos vamos a la tabla y resulta que Edith tiene 100.
menos 100 y María tiene 100. ¿Ustedes qué dicen? ¿Menos 100 es igual a 100? No, profe. Exacto. Menos 100 es distinto de 100. Porque en este caso, Edith más bien está perdiendo. Y María está ganando 100. Y Edith está perdiendo 100. Entonces, es distinto. Ahora sí, ¿qué dice la proposición 2? Dice, la utilidad obtenida por Edith es mayor que la de Dana. La de Dana. Aquí está otra. Dicen que menos 100 mayor que menos 300. ¿Ustedes qué dicen? En este caso, esta proposición sí sería verdadera. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, Dana tiene un menos 300. Más bien Dana debe menos, más bien está perdiendo más. Está perdiendo 300. Mientras que Edith está perdiendo 100. Entonces, más bien, Dana está perdiendo más. Entonces, la utilidad obtenida por Edith es mayor que la obtenida por Dana, sí, porque está perdiendo menos. Por lo tanto, la proposición 2 sería verdadera. Falsa, verdadera. De ellas es verdadera solo la segunda. ¿Alguna duda sobre este ítem? No, profe. Excelente. Ahora sí vamos con la siguiente. Y dice, considere las siguientes proposiciones. La utilidad obtenida por Ruth es mayor que la obtenida por María. Entonces, vamos a ver. Ruth es mayor que María. Vamos a ver. Ruth, Ruth está aquí y María está aquí. Y María está ahí. Y nos dicen que la utilidad de María, de Ruth, es mayor que la de María. Entonces nos dicen que 200 es mayor que 100. Exacto. 200 y es mayor que 100. En este caso, las dos están ganando. Pero Ruth está ganando más porque Ruth está ganando 200 y María está ganando 100. Por lo tanto, la primera proposición es verdadera. Ahora vamos a ver la segunda. Dice que la utilidad obtenida por Ruth es mayor que la obtenida por Lily. Vamos a ver. Lily es 400. Ah, y Ruth, aquí está, 200. En este caso, esto no es verdadero. ¿Por qué? Porque 200 no es mayor que 400. Más bien, 200 es menor que 400. O 400 es mayor que 200. Por lo tanto, la segunda proposición no es verdadera. ¿Por qué? Porque la utilidad obtenida por Ruth
es 200 y la utilidad obtenida por Lili es 400. Entonces Lili gana más que Ruth. Por lo tanto, de ellas es verdadera solo la primera. Ahora sí, vamos a la siguiente. Y dice, la utilidad obtenida por Ana es mayor que la obtenida por Axa. Vamos a ver. Ana menos, dice que menos 500 mayor que 0. Eso nos dicen. Resulta que no, que menos 500 no es mayor que 0. Porque en este caso Ana está perdiendo más. Ana está perdiendo 15, perdón, está perdiendo 500. Es negativo. Mientras que AXA tiene 0 utilidad. No está ni ganando ni perdiendo. Pero Ana está perdiendo. Entonces, esto es falso. Esto no es verdadero. ¿Por qué? Porque más bien menos 500 es menor que 0. Ahora sí, vamos a ver la siguiente proposición. Y dice, la utilidad obtenida por AXA es mayor que la obtenida por Lili. Lili tiene una utilidad de 400 y AXA de 0. O sea, nos está diciendo que 0 es mayor que... Nos están diciendo que 0 es mayor que 400. Y esto tampoco es verdadero, porque AXA no está ni perdiendo ni ganando. O sea, tiene 0 utilidad. En cambio, Lili está ganando 400. Entonces, esta tampoco es verdadera. ¿Por qué? Porque 0 es menor que 400. Por lo tanto, la segunda proposición tampoco es verdadera. De ellas, ¿cuál es verdadera? Ninguna. ¿Qué es la opción B? ¿Alguna consulta sobre este ejercicio? Ok, vamos a pasar con los siguientes. Dice, considere las siguientes proposiciones. Dice, la proposición 1, el valor absoluto de menos 90 es igual al valor absoluto, es igual a menos el valor absoluto de 90. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es verdadero o es falso? Yo digo que es falso. Exacto, es falso. ¿Por qué? ¿Por qué es falso? Porque en este caso, el valor absoluto de menos 90 es 90. Porque igual tenemos que recordar el valor absoluto como una distancia. Y las distancias las vamos a ver positivas. Sin embargo, menos está afuera, está afuera. Este está dentro. Este está fuera del valor absoluto. Si ignoramos este menos, sería el valor absoluto de 90. Y el valor absoluto de 90 es 90. Pero hay un menos afuera del valor absoluto. Entonces ese menos se va a conservar porque está fuera del valor absoluto. Si estuviera dentro sería 90. Pero como está fuera, entonces sería menos 90.
Por lo tanto, es cierto. El valor absoluto de menos 90 es distinto que menos valor absoluto de 90. Por lo tanto, esto es falso. Ahora sí, la proposición 2 nos dicen que el opuesto de 23 es menos 23. ¿Qué dicen ustedes? ¿Esto es verdadera o es falsa? Verdadera. Exacto, es verdadera. Porque tenemos que recordar que el número opuestos o los números opuestos son aquellos que tienen el mismo valor absoluto. Ellos comparten el mismo valor absoluto. ¿Qué quiere decir? Que el valor absoluto de 23 es igual al valor absoluto de menos 23. Porque igual, recordemos que el valor absoluto lo vamos a ver como una distancia y las distancias son positivas. Entonces, y tanto el valor absoluto de 23 como el valor absoluto de menos 23 es 23. Entonces, el opuesto de 23 es menos 23. Por lo tanto, de ellas son verdaderas solo la segunda. Ahora sí dice, considere las siguientes proposiciones. Nos presenta la proposición 1, que dice, raíz de 16 es igual a 8. Vamos a ver si es verdadera. Ahora sí. Podemos ver este 16 como 4 por 4. Así. Ahora resulta que este 4 por 4 lo podemos ver como 4 a la 2. Ahora resulta que el 4 está elevado a la 2 y es raíz cuadrada, entonces podemos, iría la raíz con el exponente y nos daría 4. Entonces la raíz cuadrada de 16 es 4. Y 4 es distinto de 8. Por lo tanto, la proposición 1, falsa. Ahora vamos a ver la siguiente. Dice que raíz, raíz tercera de menos 64 es igual a menos 4. Podríamos ver, porque podemos ver la raíz 3 menos 64. El 64 lo podemos ver como 8 por 8. Así. Y resulta que ese 8 lo podemos ver como 2 a la 3.
porque 2 por 2, 4 por 2, 8. Como son dos ochos, podemos ver como 2 a la 3 por 2 a la 3. Ahora resulta que podemos utilizar las propiedades de potencias que dice que cuando tenemos una potencia que tienen igual base y se están multiplicando, entonces se conserva las bases y se suman los exponentes. Entonces, se va a conservar ese 2, ese 2, y se va a sumar 3 más 3, es igual a 6. Entonces sería menos 2 a la 6, está dentro de una raíz cúbica. Ahora bien, para poder sacar la raíz, para poder quitar la raíz, se va a utilizar la otra propiedad de potencias y de radicales, que dice que cuando tenemos una potencia, bueno, un número dentro de una raíz, el índice de la raíz puede pasar a dividir el exponente. ¿Cómo lo vamos a ver a continuación? Sería menos 2 y sería 6 dividido entre 3. Y eso nos daría como resultado menos 2 a la 2. ¿Por qué? Porque sería 6 entre 3 y 6 entre 3 nos da como resultado 8. Ahora sí, pero tenemos que recordar que esto está de esta manera. Y como está dentro de paréntesis, sería 2 por 2, 4. Y está el menos afuera del paréntesis. Entonces daría menos 4. Por lo tanto, esta expresión sí es verdadera. Raíz cúbica de menos 64 sí es menos 4. Por lo tanto, ellas son verdaderas, solo la segunda. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? No, profe. Ok, perfecto. Vamos con el siguiente y dice, considere las siguientes proposiciones. La proposición 1 dice, 8 a la 6 por 8 a la 2 es igual a 8 a la 8. Esta, recordando la propiedad de potencia, que dice que cuando tenemos dos potencias que se están multiplicando y además son de igual base, se conserva la base y se van a sumar los exponentes de la siguiente manera. Conserva la base y se suman los exponentes, que sería 6 más 2. Y eso sí es igual a 8 a la 8. Por lo tanto, esta proposición sí es verdadera. Ahora sí, en la segunda proposición tenemos que recordar la propiedad de potencias que dice que cuando tenemos a dos potencias que se están dividiendo y además son de igual base, se va a conservar la base y se van a restar los exponentes de la siguiente manera. Tenemos
13 a la 20. Esto dividido entre 13 a la 5. Entonces, se va a conservar la base, en este caso es 13, y se hace 20 menos 5. Y esto nos daría como resultado 13 a la 15. Y 13 a la 15 es distinto de 13 a la 4. Por lo tanto, la segunda proposición no es verdadera, es falsa. Entonces, de ellas son verdaderas solo la primera, que es la opción C. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Ahora sí, vamos con la siguiente pregunta y dice, en Alemania la temperatura promedio durante enero es de menos 5 grados Celsius y en Finlandia durante ese mismo mes es de 6 grados Celsius. ¿Cuál es la diferencia en grados entre las temperaturas promedios de ambos países en el mes de enero? Para responder esta pregunta tenemos que recordar la recta numérica. Entonces, vamos a ver. Aquí va a estar 0, menos 1, menos 2, menos 3, 4, menos 5, 6. Aquí va a estar el 1, 2, 4, 5, 6. Menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Resulta que la temperatura promedio de Alemania es de menos 5 grados, que se ubica aquí. Y la de Finlandia es de 6 grados. Entonces dice, ¿cuál es la diferencia en grados entre las temperaturas promedio de ambos países? Aquí en la recta numérica lo podemos ver. Y podemos contar los espacios que hay entre menos 5 y 6. Pero también se podría ver de la siguiente forma. ¿Cómo podríamos hacer cuando nos hablan de diferencia? Sería 6 menos
menos 5. Y eso nos da el resultado. 6 más 5. ¿Por qué? Porque menos por menos me da más. Y 6 más 5 da 11. 11 positivo. Igual, ¿cómo podríamos saber si es positivo? Porque vamos a contar las distancias. Entonces aquí contaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Contamos 11 espacios de menos 5 a 6. Por lo tanto, entonces sí sería 11. La diferencia entre grados entre las temperaturas promedio de ambos países en el mes de enero sería 11. 11 positivo. Por lo tanto, sería la opción B. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Ahora sí, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Muchas gracias. Ahora sí, dice, en la siguiente información se representan datos relacionados con los precios en colones de los productos de una pizzería. Dice, por un lado tenemos el tipo de pizza, por otro lado el precio de tamaño personal y por el otro lado tenemos el precio por porción. Dice, nota, los precios incluyen el pago de impuestos y todos los servicios de restaurantes. Ahora sí dice, Andrés, punto 19 dice, Andrés fue a la pizzería y compró 2 pizzas personales hawaianas. Tenemos la hawaiana. Y dice que compró 2 pizzas. Entonces sería 2 por 2.800. Y dice que compró 3 porciones de pizza de pepperoni. ¿Dónde está la pizza de pepperoni? Pepperoni. Y cuesta 800. Entonces, sería más 3 porciones de pizza de pepperoni. Entonces sería 3 por 800. Y dice que si Andrés pagó con un billete de 10.000 colones, entonces ¿cuánto dinero en colones le sobró? Ahora sí, lo que vamos a hacer es tomar, será tomar todo esto y se lo vamos a restar a 10.000 colones. Y esto nos va a dar el resultado de lo que le sobró a Andrés. Entonces, bajamos los 10.000, normal. Vamos a bajar 10.000. Ahora sí, podemos hacer esta multiplicación. Recordemos que aquí hay una multiplicación y aquí también. Entonces sería 2 por 2.800 y nos daría como resultado 5.600. Entonces sería 5.600.
más, recordar, esto va entre paréntesis. Esto va entre paréntesis. Porque lo que necesitamos es restar toda esta cantidad a 10.000 colones para darnos cuenta lo que le sobró a Andrés. Ahora lo que vamos a hacer es hacer la otra multiplicación, que sería 3 por 800, que nos daría como resultado 2.400. Bueno, vamos a mantener paréntesis. Ahora podemos hacer la suma del paréntesis. Bajamos el 10.000 menos lo que hay en el paréntesis, que serían 5.600 más 2.400 y nos daría como resultado 8.000. Ahora sí, si nosotros quisiéramos, de un solo podríamos quitar el paréntesis y quedaría 10.000 menos 8.000. Y eso nos daría como resultado 2.000 colones. 2.000. Por lo tanto, a Andrés le sobraron 2.000 colones, que es la opción A. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Ok, ahora sí, vamos con la siguiente pregunta, el siguiente problema, que dice Marta y Carlos fueron a la pizzería y compraron una pizza personal de jamón y queso, una pizza personal suprema y 2 porciones de pizza hawaiana. Entonces dice que compraron una pizza personal de jamón y queso. Entonces dice, una pizza personal de jamón y queso está 2.000 colones y dice que compraron una pizza personal suprema, que son 3.000 colones. Entonces, luego dice que compraron 2 porciones de pizza hawaiana y la porción de pizza hawaiana está a 900. Entonces, sería 2.000 más 3.000 más 2 por 900. ¿Cómo se vería esto? De la siguiente forma. 2.000 más 3.000 más 2 por 900. Y todo esto va a ser dividido entre 2. ¿Por qué? Porque la pregunta dice que cuánto dinero en colones debe pagar cada uno. Porque ellos van a pagar en partes iguales. Entonces se debe dividir entre 2. Entonces vamos a hacer esta operación. Y sería lo siguiente. 2.000 más 3.000 más 1.800 porque es 2 por 900. Entonces, más 1.800 y todo esto va a ser dividido entre 2. Ahora podemos hacer toda esta suma que nos daría como resultado
6.800. 6.800. Y 6.800 va a ser dividido entre 2. Y esto nos da como resultado 3.400. Por lo tanto, cada uno debe pagar 3.400. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Ok, vamos con el siguiente. En el problema nos presentan estas, son 5 rectas. 3 de estas rectas son paralelas y esta recta es perpendicular a estas 3 rectas. Y esta se puede decir que es una transversal a estas 3 rectas paralelas. Y nos presentan una pregunta que dice, 3 puntos colineales corresponden a, nos dicen A, B y C. ¿Ustedes qué dicen? A, B y C son 3 puntos colineales. Sí, profe. Exacto. Sí son colineales, porque si nos damos cuenta, estos 3 puntos están subtendidos en esta recta que está aquí. En la recta que se llama L4. Estos 3 puntos están en la misma recta o determinan una misma recta. Entonces, los puntos A, B y C son 3 puntos colineales. Ahora sí, podemos ir a la siguiente pregunta que dice, considere las siguientes proposiciones. La recta L1 es paralela a la recta L3. Esta es la recta L1 y esta es la recta L3. Y resulta que sí son paralelas. Si nos damos cuenta, esta transversal, bueno, esta otra recta determina estos ángulos de 90 grados entre estas tres rectas. Entonces ya esto nos llega a asegurar que tanto la recta L1 como la L2 como la L3 son paralelas. Entonces la recta L1 y L3 son paralelas. Por lo tanto, la proposición 1 es verdadera. Ahora sí, dice la proposición 2. La recta L4 es perpendicular a la L5. ¿Ustedes qué dicen? ¿La recta L4 es perpendicular a la recta L5? Sí. Tenemos que recordar que las rectas perpendiculares ¿Verdad que son las que se tocan en algún punto? ¿Es así? sí, las rectas perpendiculares sí se tocan en algún punto. Sin embargo, tenemos que recordar que las rectas perpendiculares determinan ángulos de 90 grados entre ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que la recta se va a ver de la siguiente forma. Así. Y, mm, y este ángulo es de 90 grados, este ángulo es de 90 grados, este ángulo es de 90 grados y este ángulo es de 90 grados. Estas son rectas perpendiculares.
Sin embargo, si nos vamos a la recta L1 y L5 están de esta manera. Están así. Están de esta manera. Y tampoco aquí no están indicados si estos dos ángulos son de 90 grados. Por lo tanto, estas dos rectas sí son concurrentes, porque se encuentran en un punto. Tenemos que también recordar la definición de concurrencia entre dos rectas. Son aquellas que se tocan en un punto. Pero las perpendiculares son las que, además de ser concurrentes, forman ángulos de 90 grados entre ellas. Por lo tanto, la recta L1 y la recta L4 no son perpendiculares. ¿Queda claro? Ahora sí, gracias. Con mucho gusto. Ahora sí vamos a ver con la siguiente proposición. Y dice, si AB es congruente con BC, entonces B es el punto medio de AC. A ver, AB es congruente con BC. Y resulta que sí podría ser. ¿Por qué? Porque ya sabemos que AB y C son puntos colineales. Ya lo vimos entre estas, en la recta L4 y lo confirmamos en el enunciado 21. Además, en la misma imagen podemos ver que B está entre A y C. Entonces, B está entre A y C. Y además, aquí nos dicen que si B es congruente con BC, o la medida de AB es igual a la medida de BC. Y si nos acordamos de lo que es la definición del punto medio, es que el punto que está en medio de dos puntos, entre dos puntos, que son además estos tres puntos, son colineales, y que tanto AB, siendo B el punto que está entre A y C, se va a cumplir que AB tiene la misma medida que BC. Por lo tanto, B sería el punto medio de AC. Entonces, la proposición 3 es verdadera. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? No, profe, está bien. Que en este caso sería la opción C. Entonces, perfecto. Ahora vamos con la siguiente que dice, tres rectas concurrentes entre sí corresponden a, igual, tenemos que recordar que las rectas concurrentes son aquellas que se tocan en algún punto. Pueden ser dos rectas, tres rectas, cuatro rectas, cinco rectas, etc. Entonces podemos aquí encontrar tres rectas que son concurrentes, que estas se encuentran en un punto. Resulta que tenemos aquí la recta L5, L4 y L3 concurren en el punto C. Entonces el punto de concurrencia es el C. Eso quiere decir que estos se tocan en el punto C. Son concurrentes. ¿Qué sería la
L3, L5 y L4. L3, L4 y L5, que sería la opción D. Ahora sí, dice que la 24, un segmento contenido en la recta L2 corresponde a, pues vamos a la imagen de las rectas y nos dicen que un segmento contenido en la recta L2. ¿Qué segmento sería? El EB, porque es el que está señalado. Este segmento de aquí es el que nos están señalando. Entonces tenemos que buscar el segmento EB o BE, que sería la opción D. Nos podemos devolver. Se podría ver como EB o BE. Ahora sí, para contestar los ítems 27, 28 y 29, considere la siguiente figura. Podemos ver que es un hexágono y nos dicen que B está entre A y D. Ahora sí, nos vamos a las preguntas. Y dice la 27, un ángulo adyacente con el ángulo C, B, D, en este ángulo corresponde a. Tenemos que recordar que los ángulos adyacentes son aquellos que están a la par. Son aquellos que están a la par. Entonces, podríamos considerar que este ángulo de acá sería un ángulo adyacente. Por lo tanto, sería el ángulo EBC. El ángulo EBC es un ángulo adyacente a CBD. ¿Alguna duda con respecto a esta pregunta? No, profe. Ok. Vamos con la siguiente pregunta. Y dice, un par lineal corresponde a. Ok, vamos a buscar. Dicen que el ángulo ABE. ABE, vamos a ver, este es un ángulo. Y el EBC. Ese ángulo, estos dos ángulos no forman un par lineal. Porque recordemos que el par lineal son dos ángulos que son adyacentes y forman un ángulo de 90 grados. Perdón, de 180 grados. Entonces, qué sé yo, que aquí esté el ángulo, que aquí sea A, B y C. Y ese ángulo, el ángulo A y este le ponemos D. Entonces, el ángulo ADB forma un par lineal con el ángulo BDC. Ahora sí, esta la descartamos. Ahora vamos a ver el ángulo EBC con el ángulo CBD. El ángulo CBD. Que sería este ángulo con este ángulo. Y si podemos ver, tampoco forma un par lineal. Por lo tanto, esta tampoco es. Ahora vamos a ver con el ángulo ABC y el ángulo BD. CBD. ABC. A.
ver. El ángulo ABC con C, este ángulo con el ángulo CBD, es decir, este ángulo. Resulta que los dos ángulos sí forman un par lineal, porque si nos damos cuenta, este ángulo de aquí es un ángulo de 180 grados o es un ángulo llano. Por lo tanto, en este caso, la opción correcta sería la opción C. ¿Alguna duda con respecto a esta pregunta? Ok, vamos con la siguiente. Y dice, un ángulo llano corresponde a, igual, es de la misma pregunta, de la misma imagen, el EBC. Vamos a devolver. El EBC, no es un ángulo llano. Pero el ABD, este ángulo de acá, ABD sí es un ángulo llano. Es este que señalé anteriormente. Es este ABD. Ese es un ángulo llano. Un ángulo llano tenemos que recordar que es un ángulo de 180 grados. Ahora sí, dice, sí, el ángulo beta y el ángulo zeta son suplementarios y congruentes entre sí. Entonces, ¿cuál es la medida del ángulo beta? Tenemos que recordar que los ángulos suplementarios son aquellos ángulos que forman un ángulo de 180 grados. Que entre ellos dos forman un ángulo de 180 grados. Es decir, voy a ver de la siguiente forma. Y este ángulo que sea el beta y este ángulo de aquí sea zeta. Estos dos son suplementarios y congruentes entre sí. O sea, estos dos son suplementarios, ellos dos forman un 180 grados, forman 180 grados y además son congruentes, tienen la misma medida. Por lo tanto, este ángulo de acá y este ángulo de acá va a ser de 90 grados. Porque si son iguales, dividimos 180 entre dos ángulos iguales y nos daría como resultado 90. Por lo tanto, tanto el ángulo beta como el ángulo zeta son iguales a 90 grados. ¿Qué sería la opción C? ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Ok, vamos con el siguiente ejercicio y dice, para contestar los ítems 37 y 38, considere la siguiente información. El ángulo BC, perdón, el segmento BC mide 5.5. El segmento AB es igual al AD que miden 2. Y el ángulo ADC, es decir, este ángulo de acá, mide 150 grados. Y dice, de acuerdo con la información dada, la medida del ángulo
BCD, este ángulo corresponde a ¿qué podemos hacer para poder definir la medida de este ángulo? Lo que podría hacer es que vamos a trazar un segmento, uy, un segmento que sea que vaya desde D hasta un punto aquí. Aquí le vamos a poner E, que va a ser perpendicular. Y aquí también va a ser perpendicular. Entonces, si podemos ver, esto es un cuadrado. Entonces, esto va a medir 2, esto va a medir 2, y esto va a medir 2, y eso va a medir 3.5. Eso va a medir 3.5 y eso va a medir 2. Entonces, el ángulo ADE mide 90 grados. Ahora, ¿cómo? El ángulo, por ejemplo, el ángulo ADC es igual al ángulo ADE más el ángulo EDC. Y lo que necesitamos es encontrar este otro ángulo que tenemos aquí. Entonces, tenemos que el ángulo ADC es 150 grados. Y le podemos restar la medida del ángulo ADE. La medida del ángulo ADE es de 90. Entonces le vamos a restar 90. Y esto nos va a dar este ángulo de acá, el ángulo EDC. Nos daría como resultado 60. Ahora podemos ver que hay un triángulo. ¿Qué es el triángulo? DCE. Tenemos que recordar que los ángulos internos de un triángulo, o la suma de los ángulos internos de un triángulo, es igual a 180. Tenemos que este que denote como alfa es de 60, este es de 90. Entonces necesitamos encontrar exactamente la medida que nos están pidiendo, que es el ángulo BCD. ¿Cómo haríamos esto? Lo que vamos a hacer es a 180 y vamos a restar los 60 y los 30, perdón, y los 90, que es este ángulo alfa, que es este que encontramos aquí. Y nos va a dar como resultado 30. Y ya con esto podemos responder la pregunta del problema, que sería, de acuerdo con la información dada, la medida del ángulo BCD corresponde a 30 grados.
¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? No, profe, está bien. Ok, perfecto. Vamos con la siguiente. Y nos dicen, ¿cuál es el área del cuadrilátero A, B, C, A, B, C, D? Y como hicimos esta misma como división de la forma, tenemos aquí un cuadrado y aquí tenemos, aquí en esta área tenemos un cuadrado y en esta otra área tenemos un triángulo. Entonces, lo que podemos hacer es sacar el área del cuadrado y el área del triángulo de la siguiente forma. Tenemos que recordar que el área del cuadrado es lado por lado. Entonces, como los lados, ambos lados, bueno, los 4 lados miden 2, entonces sería 2 por 2. Y esto nos daría como resultado 4. Ahora sí, recordamos que para sacar el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. Entonces, tenemos que la base es 3,5 y la altura sería 2. Entonces sería 2 por 3,5 dividido entre 2. Y esto nos daría como resultado 3,5. Ahora, para encontrar el área del cuadrilátero, vamos a sumar estas dos áreas. Y nos daría como resultado 4 más 3,5 igual 7,5. Si nos fijamos, es la opción C. ¿Alguna pregunta sobre este procedimiento? Ok, vamos con la siguiente. Y dice, de acuerdo con la información dada, la medida del ángulo ADC corresponde a, es esta medida. Y nos dicen que ese ángulo es de 70, que este otro ángulo es de 96 y que este ángulo es de 90 grados. Bueno, está señalado como si fuera un ángulo de 90 grados. Aquí tenemos que recordar que, bueno, tenemos que reconocer que este es un cuadrilátero y recordar que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es igual a 360. Entonces, para poder averiguar este ángulo, basta con realizar la siguiente resta. Sería 360, vamos a restar 70 menos 96 menos 90. Y eso nos va a dar el ángulo que estamos buscando, que sería 160 menos 70 menos 96 menos 90. Nos daría como resultado 104. 104 grados. Y es la opción B. ¿Alguna pregunta, duda con respecto a este ejercicio?
Ok, vamos con el siguiente. Y dice, para responder los ítems 50 y 51, considere el siguiente texto. Un grupo de investigadores realizan un estudio para determinar el estado de salud de los niños de 0 a 5 años cumplidos que viven en la comunidad Alfa en el año 2021. En esa comunidad había un total de 100 niños con esas características y para llevar a cabo dicho estudio se seleccionaron al azar 20 de ellos. Dentro de las características que se estudiaron están la edad en años cumplidos del niño, estatura en centímetros, está la edad, estatura, masa, dirección, número de hermanos, enfermedades que padece, alimentos que consume con frecuencia y cantidad de horas que duerme en promedio por el día. Y dice, la unidad estadística del estudio corresponde a, recordemos que la unidad de estadística, la misma palabra nos dice, es uno, un individuo, un algo. Entonces aquí podemos ver pistas, porque aquí en la opción A nos dicen los investigadores que realizan el estudio en el 2021. No, porque dice los investigadores. Luego dice, la opción B dice las enfermedades que padecen los niños de la comunidad alfa. Tampoco, porque si fuera el caso, dice que el estudio es para determinar el estado de salud de los niños. Luego dice los alimentos que consumen con frecuencia los niños de la comunidad alfa. Tampoco, porque ese corresponde a alguna de ellos. Luego dice cada uno de los niños de 0 a 5 años que viven en la comunidad alfa en el 2021. Entonces dice cada uno de los niños. Esto quiere decir que es la opción D, porque es como si viéramos un niño. Entonces cada uno de los niños, que sería la opción D. Ahora sí, dice la siguiente pregunta. Considere las siguientes proposiciones. La estatura en centímetros corresponde a una variable cuantitativa. ¿Ustedes qué dicen? ¿Corresponde a una variable cuantitativa? En este caso, sería verdadera. ¿Por qué? Recordemos que existen dos tipos de variables, la variable cuantitativa y la variable cualitativa. La cuantitativa es cuando nos dan una cifra, un número, un dato numérico. Mientras que la cualitativa va a presentar una palabra, una cualidad, o por ejemplo, el color de ojos, el color de cabello, que preferencia de alimentos, las hamburguesas y así. En este caso dice que la estatura en centímetros, entonces cuando van a dar la estatura en centímetros van a decir 120 centímetros, 130 centímetros, 110 centímetros, 100, 50 centímetros. Siempre va a ser un número, un dato numérico. Entonces la variable sí es cuantitativa. Ahora sí, vamos a la proposición 2 que dice, la muestra del estudio corresponde a 20 niños con edades de 0 a 5 años que viven en la comunidad alfa durante el año 2021. Resulta que esta proposición también es verdadera porque en el mismo problema dice que en esa comunidad hay un total de 100 niños con esas características, es decir, la población serían los 100 niños, mientras que los 20 serían la muestra, porque dice que para llevar a cabo el estudio se seleccionaron al azar 20 niños. Al azar, se seleccionaron los 20 niños. Entonces,
Se dice que la muestra serían los 20 niños y la población sería los 100 niños. Por lo tanto, de ellas son verdaderas ambas. Ambas son verdaderas. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Ok. Vamos con el siguiente. Y dice, se entrevistó a un grupo de 60 personas adultas sobre el tipo y la cantidad de películas que suelen ver al mes. A continuación se presenta un resumen de la información extraída. Tipo y cantidad de películas que suelen ver al mes. Personas adultas que fueron entrevistadas. Entonces, aquí se pueden ver el número de personas y al otro lado el tipo de películas. Ficción, terror, bélicas, musicales, románticas, comedia y religiosas. Y dice, considere las siguientes proposiciones. Las películas de comedia son las más vistas entre las personas consultadas. Dice, las películas de comedia. Podemos ver la comedia. Y podemos ver que siempre vamos a ver, en caso el número de personas que hay mayor, o la mayor cantidad de personas. En este caso, la mayor cantidad de personas es en románticas, porque es 13. El de comedias es 12, no menos. Por lo tanto, la proposición 1 es falsa, porque la más vista son las románticas. Ahora sí dice, las películas de ficción son las menos vistas entre las personas consultadas. Esta también es falsa, porque la menos vista entre las personas consultadas es la ficción. Es la ficción. Ah, no, sí, es la ficción. Dice que las películas de ficción son las menos vistas entre las personas consultadas. Esta es verdadera. Esta sí sería verdadera. Por lo tanto, de ellas son verdaderas solo la segunda, que es la opción D. Ahora sí, vamos con la siguiente pregunta. Y dice, se le preguntó a un grupo de 30 jóvenes por sus edades en años cumplidos. A continuación, el resumen de la información extraída. Se puede ver, por un lado, en esta columna se puede ver las edades y en el otro lado se puede ver los datos extraídos o la frecuencia absoluta, como se puede ver. Y la pregunta dice, la moda entre los jóvenes entrevistados es tener tantos años. Aquí tenemos que recordar que la moda es aquel dato que se repite más. Es ese dato que se repite más o que tiene más personas. En este caso, la moda sería 14, porque hay 11 personas, ay, hay 11 personas con 14 años. Por lo tanto, la moda sería 14. ¿Qué sería tener 14 años? ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? No, profe. Ok,